Presidenta, con su permiso, la primera lámina, por favor. El día de hoy, la Presidenta está presentando al país este decreto que efectivamente prohíbe la importación, la producción, la comercialización, el uso de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos. Quiero señalar que este es un trabajo coordinado de 4 secretarías de Estado. Aquí han intervenido muy activamente la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura. Este es un trabajo iniciado por instrucciones de la Presidenta desde el inicio de su gobierno y que es parte de una estrategia mayor para lograr una agricultura mucho más limpia, más sostenible, más segura para las personas productoras, las y los jornaleros, los consumidores del país. Voy a explicar más adelante que este no es el capítulo final de esta estrategia, la que sigue. Estas 35 moléculas, a partir del día siguiente en que se publique en el Diario Oficial, van a salir de su uso en nuestro país. Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud. Lo más reciente es en el 91, se prohibieron 21 moléculas, pero 35 nunca. Se incluyeron en este primer grupo de moléculas aquellas que están identificadas en convenios internacionales de los que México es parte. Hay un convenio de Basilea, otro de Rotterdam, otro de Estocolmo, en los cuales los países del mundo nos vamos poniendo de acuerdo qué productos son aceptables, bajo qué condiciones. Todas estas moléculas, las 35, están prohibidas en uno o más países o regiones con los que México tiene un comercio activo de alimentos. La siguiente. Aquí les doy solo 4 ejemplos para que se hagan una idea del tipo de productos que están saliendo por instrucciones de la Presidenta. El Aldicarb es un insecticida que se ha usado en cultivos como caña de azúcar y cítricos y causa graves daños a la salud por contacto directo, pero también porque se queda en el agua que después se puede consumir. El carbofurán, este producto es uno de los insecticidas más peligrosos que existen en el mundo. Y en nuestro país pues seguía siendo legal. Está prohibido en Canadá, está prohibido en Europa, en muchos otros países. En Estados Unidos tiene muy fuertes restricciones, pero aquí se utilizaba en café, en algodón, en aguacate. El endosulfán, este es tremendo también, uno de los más peligrosos que existen en el planeta. Está prohibido en más de 50 países, bueno, a partir de ahora en más de 51 países. Tiene efectos muy graves en el desarrollo de los fetos humanos, de los bebés, su desarrollo físico, también su desarrollo de sus sistemas nerviosos, de sus cerebros. Es muy persistente en el ambiente, se ha encontrado en la leche materna, se ha encontrado en distintos alimentos. Y bueno, ya el caso increíble de Ripley, el DDT. Pues el DDT en todo el mundo está prohibido desde los años 70. En México, por alguna razón, se prohibió la importación, pero no la producción o el uso. ¿Quién sabe cómo eso fue posible? Fíjense que recientemente encontramos DDT en muestras de abejas que murieron por intoxicación con plaguicidas en el Soconusco.
y hacer los análisis de qué había matado a estos maravillosos insectos, encontramos que ahí había, entre otras cosas, DDT. Pues ya, se acabó el DDT en México. La siguiente. Ya para terminar, Presidenta, este es el inicio, es el primer capítulo de una historia que sigue durante el gobierno de la Presidenta. Las 4 secretarías mencionadas, los equipos técnicos, las secretarias, los secretarios, la comisionada federal, ya estamos trabajando en una segunda lista de productos que pondremos a consideración de la Presidenta para, yo espero, en el primer semestre del 2027, 26, disculpen, del próximo año, el 26, ya salga un segundo grupo de productos y por lo menos visualizamos un tercer grupo en el 27. Además, esto es muy importante, habrá algunos plaguicidas que se mantengan en el país. Tenemos que tener una regulación mucho más rigurosa. Si usted va a una farmacia y pide una aspirina, pues se la venden sin ningún problema. Pero si pide un antidepresivo muy severo, pues le van a pedir una receta y lo tiene que usar bajo control médico. Así es un poco la idea. Hay algunos plaguicidas que pues, usamos a veces en las casas para controlar que sea un mosquito y que con un poco de cuidado y de sentido común pues se pueden usar, pero otros no. Otros la idea es que tengan un control, una regulación mucho más estricta, porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas, definitivamente no. Y esto pues es parte de la determinación de nuestra Presidenta. México, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, va a contar con una agricultura mucho más limpia, mucho más sustentable o sostenible y mucho más segura para nuestra población. Muchas gracias, Presidenta. Miren qué bonito programa. La montaña Guerrero es una de las zonas, ha disminuido mucho la pobreza, pero todavía es una de las zonas más desprotegidas, vamos a decir así, o con mayor pobreza en el país. Muchos productores agrícolas se dedican a sembrar café. ¿Qué hacen con el café que siembran? Ahora con Sembrando Vida, pues ya procesan y ya tienen acceso a otros mercados. Pero ¿qué pasa ahora? 40% de esos productores les compra el café Alimentación para el Bienestar a un buen precio, de tal manera que les permite vivir, o sea, volver a sembrar y vivir de esa siembra. Y se procesa. Al procesarlo, pues vale mucho más un café procesado que el café en grano. Incluso no tostado todavía vale menos que el café tostado. La ganancia de este café pues va directo a las comunidades. Se paga, digamos, el costo de procesarlo, de llevarlo, del transporte, pero la ganancia va directamente a la montaña de Guerrero, donde se vende en las tiendas del bienestar. Queremos llegar al 100% de los productores de la montaña, porque eso va a garantizar café saludable en las tiendas del bienestar, pero significa reducción de la pobreza, significa todavía más bienestar para los productores de café. Entonces es un programa muy bonito y además es 100% café, no vamos a decir otras marcas, pero si ustedes leen el contenido de otras marcas, pues no son 100% café, tienen muchas otras cosas. Muchos incluso tienen azúcares. Entonces, pues presentamos Café del Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México. Falsos
los señalamientos de la pérdida de independencia del Poder Judicial, mentiras sobre la prohibición de importaciones de calzado y cifras falsas sobre la inversión extranjera son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El inicio de funciones del nuevo Poder Judicial desató una ola de desinformación con las siguientes narrativas falsas. A. Los resultados de la elección judicial fueron manipulados con acordeones. Morena y el gobierno repartieron masivamente acordeones para decir por quién había que votar, para que ganaran los que ellos querían. Y ganaron los que ellos querían. El origen, la forma en que llegan estas personas es fundamentalmente a través de una elección inducida por los acordeones. ¡Mentira! El 26 de agosto de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección judicial y rechazó las acusaciones que buscaban anular la elección, argumentando que no se demostró la existencia de irregularidades graves y determinantes. En particular, desestimó las denuncias sobre el supuesto uso de acordeones por parte de los votantes al considerar que las pruebas aportadas eran insuficientes y no tenían un valor probatorio pleno. B. El Poder Judicial ya no es independiente. Este martes la Suprema Corte de Justicia cerró su ciclo como poder independiente. Nuestra democracia está bajo ataque. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como la conocemos, tuvo su última sesión, marcando el último clavo en el ataúd de nuestro sistema judicial independiente. ¡Mentira! La Constitución Política de México establece en su artículo 49 que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Además, mantiene el espíritu independiente del Poder Judicial en los artículos 94, 97 y 100 que reglamentan su estructura. C. El nuevo Poder Judicial arranca con 50% de improvisados. ¡Mentira! Los cargos del Poder Judicial electos que iniciaron funciones el 1 de septiembre cumplieron con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución, incluidos los de experiencia y conocimientos. Además, las 98 vacantes del Poder Judicial de miembros que decidieron no participar en la elección de 2027 y que han decidido renunciar o adelantar su jubilación serán sustituidos por secretarios en funciones designados a partir del sistema de concursos de oposición que se aplica desde 1995 y que no son funcionarios improvisados. B. En la elección judicial ganaron los candidatos de Morena. En la tarde-noche toma protesta la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que Morena pues prácticamente tiene a todas sus fichas colocadas en los tres poderes. Que ningún miembro del tribunal de la Suprema Corte de Justicia puede pertenecer a un partido. No se puede. Bueno, los 7 o los 9 son del mismo partido, Morena. ¡Mentira! Los perfiles de los aspirantes fueron seleccionados por comités evaluadores integrados por representantes de los tres poderes de la Unión, y para ajustar el número de candidaturas y garantizar la paridad de género, se realizó un proceso de insaculación previsto en la Constitución. Además, la reforma prohibió la participación de los partidos políticos en la elección judicial. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna, establece el artículo 96 constitucional. 2. El gobierno de México prohibió la importación de calzado. ¡Mentira! El gobierno de México no prohibió la importación de calzado. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo terminar con la importación de calzado bajo el esquema de importación temporal, el cual era utilizado para omitir el pago de impuestos a pesar de que estos productos eran integrados al mercado nacional. 3. La inversión extranjera directa en México solo creció 2% en el segundo trimestre de 2025. La presidenta lleva días presumiendo la inversión extranjera directa. Solo que con los datos completos, pues va a tener que bajarle 2 rayitas a su discurso triunfalista. Fíjese usted. Las entradas de dinero crecieron 2%. ¡Mentira! La Secretaría de Economía explicó que la comparación que hace el comunicador es incorrecta,
pues no se deben comparar cifras originalmente publicadas con cifras actualizadas. La inversión extranjera directa creció en 10.2% al pasar de 31.096 a 34.265 millones de dólares en los 2 primeros trimestres de 2024 y 2025 respectivamente. 4. La Ciudad de México enfrenta el sarampión sin vacunas. ¡Mentira! La Secretaría de Salud informó que actualmente la Ciudad de México cuenta con vacunas suficientes para toda la población. Además, reiteró que la vacunación es gratuita, segura y disponible en todas las unidades del sector salud de la entidad. Nadine Gassman, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, destacó que actualmente se está llevando a cabo una campaña de vacunación a través de kioscos desplegados en distintos puntos de la capital del país. Gracias, presidenta. Gracias, nos vemos mañana.